¿Te suenan estas palabras? Ay, pero no te pongas así, no es para tanto. Yo soy Ana María Carrizosa y hoy vamos a hablar de la relación que tiene esta experiencia con el trauma vincular. Ay, no te pongas así, no es para tanto. Seguramente que en este momento no sea para tanto, pero no significa que algún día no lo haya sido. Para nosotros nacer necesitamos 2 úteros. Cuando una personita es concebida, el cuerpo de la mujer recibe unas hormonas que le dicen, hay un cuerpo extraño, pero no lo vas a expulsar. Es decir, se inhabilita la capacidad de la mujer de expulsar cuerpos extraños. Entonces, han pasado 2 cosas. Se ha reconocido que hay alguien más y que no se le puede expulsar, sino que se le tiene que acoger. Si el útero es sano y efectivamente recibe a esta personita, pues la mamá no se tiene que preocupar de más, porque esa personita trae todo lo que necesita para desarrollarse. La mamá no tiene que estar pensando, ¿cuándo son los ojos? Mijito, el intestino delgado tiene que medir tanto, cuidadito. Y los pulmones que sean 2. No tienes que hacer absolutamente nada. Viene la persona con lo que necesita y tú le ofreces un útero y suples por esa persona lo que no puede hacer por sí misma. Eso es en lo biológico. ¿Qué sucede en lo psicológico? La primera tarea de un ser humano es aceptar su vida, aceptar su existencia. Ya viene esa persona con todo lo que necesita. Ahora requiere un útero afectivo. Es decir, al menos una persona que sea capaz de amarla. Es decir, de reconocer que ahí viene alguien diferente a mí. Es más, diferente a todas las personas en esta humanidad. Y que la respuesta adecuada es acogerla. Decirle, sí, qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Y viniste a hacer lo tuyo. No eres un papel en blanco en donde yo puedo escribir lo que yo quiera. No eres un recipiente vacío en donde yo tengo que echar todo lo valioso que necesitas, como si adentro no hubiera ya algo valioso que simplemente necesita florecer y emerger. Y tampoco viene alguien como para domesticar. ¿A qué me refiero? A que a veces, más que educar, nuestra crianza parece domesticación. Entonces parecemos directores de circo en donde necesitamos que esa persona que llegó haga una maroma determinada que necesitamos, y si no la hace, entonces castigo. Y si la hace, entonces le damos pescado, como a los leones en el circo, tal cual. En 1938 iniciaron en Harvard un estudio de desarrollo de adultos. La pregunta que querían responder era, ¿qué hace al hombre humano feliz? Vivir una vida sana, plena y sobre todo feliz. Empezaron con 724 personas en 1938. De estas aún viven 60. Se fueron uniendo sus parejas, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Los resultados los publicaron en el 2015. ¿Y cómo contestaron a esa pregunta? Primero, la soledad es la condición que en el tiempo provoca mayor cantidad de enfermedades físicas y psicológicas. Quienes decidieron permanecer en matrimonios conflictivos y poco afectivos mostraron efectos dañinos aún peores que el de la soledad. Los que vivieron más años con salud y más felices no tenían mejores niveles de alimentación, ni eran los que habían hecho más ejercicio, ni los que trabajaban más duro, ni los que habían conseguido más fama o fortuna. Fueron los que dedicaron muchos años de su vida y mucho esfuerzo a construir relaciones profundas de confianza a prueba de crisis, relaciones positivas de amor, de respeto y de crecimiento personal. Los niños no necesitan este estudio de Harvard para saber que esto es de lo que se trata. ¿Qué es lo que buscan? El vínculo, sentirse sentidos,
sentirse vistos. No nacemos con la posibilidad de darnos a nosotros mismos una respuesta afirmativa, de acoger nuestra existencia. Necesitamos, como dice Moreno, el fundador del psicodrama, un yo auxiliar que reconozca nuestra existencia, que sea capaz de encontrarse con nosotros y caminar con nosotros desde donde estemos cada día. ¿Qué quiere decir? Que a los 2 años yo no voy a esperar que un niño esté en un estado en donde puede regular sus emociones como si se hubiera terminado de formar en la corteza prefrontal, o sea, el cerebro superior, que termina de formarse a los 24 años. Cuando no estamos solos, cuando alguien es justamente capaz de salir al encuentro de donde estamos y caminar con nosotros desde ahí. No sentarse y analizar, no deberías estar ahí, te lo he dicho. Siempre es posible el encuentro. Pero el ser humano no es muy bueno con los encuentros y tenemos muchos desencuentros, lo cual es normal. Lo importante es que se restaure el encuentro lo más pronto posible. Que el ser humano no se quede en este estado de soledad o en este estado de una privación afectiva, ya sea por el abandono, por la negligencia, por padres presentes pero no disponibles, por familias en las que a lo mejor hay tantos niños que es imposible tener momentos con cada uno y conocer a cada quien. El ser humano es como una voz que viene a cantar en pie de igualdad con toda la humanidad y que es necesaria. ¿Qué se necesita para sacar la voz? Primero, recibir. Si yo no respiro, no puedo cantar. Y segundo, estar presente y conectada con mi sistema vocal, que también es totalmente diferente al de cualquier persona. Entonces, la primera tarea de nosotros como padres es poner al niño en conexión consigo mismo. Y esto siempre se logra a través del encuentro y de la reparación de los desencuentros. Entonces, como decían en Harvard, la soledad y la privación afectiva, el conflicto permanente, es lo que nos hace daño. Y efectivamente, al año de vida, nosotros ya hemos organizado un estilo de relación. ¿De qué dependerá de que este estilo sea sano? De que el útero afectivo no haya estado malogrado, de que no haya habido un aborto psicológico, que obviamente es absolutamente doloroso. Una persona sana sufre en estas condiciones y ese sufrimiento pasa por los circuitos del dolor físico, porque nosotros no somos espíritus puros, estamos presentes en el cuerpo. Si este dolor es constante y es abrumador, porque no hay nada más aterrador que un niño que se siente solo o que siente que estar vivo es un peligro. Esto ocurre cuando el padre o la madre, que deberían ser un refugio, se convierten en fuente de terror. En estas condiciones, entonces, surge lo que los teóricos del apego han llamado apego inseguro. Apego entendido como estilo de relación. Está el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ansioso y el apego inseguro desorganizado. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Como dice Moreno, las defensas alivian el dolor, pero inhabilitan el yo. Hay un sacrificio evolutivo, le llama él. La persona tiene que abandonarse. Es como si tuviera que exiliar el corazón, porque es insoportable sentirse. Las cualidades originales toman roles defensivos extremos y se convierten en defectos de carácter. ¿Por qué? En esa época es imposible aceptar que el otro tiene un problema que no puedo controlar. Soy absolutamente indefenso, incapaz de proveer por mí. Esta persona que tengo delante o estos padres son todo. Si no logro que me vean, si no logro que me acepten, mi vida realmente corre peligro. En ese momento en que somos más vulnerables e indefensos, en donde más necesitamos poder depender, es donde aprenderemos si se puede, si puedo recibir de manera gratuita, sin ganármelo, porque soy importante, porque soy valioso, no útil, porque soy un fin
y no un medio. El niño responde adecuadamente al desencuentro. Sentirá rabia, tristeza y tendrá alguna de las tres respuestas de sobrevivencia. ¿Por qué sobrevivencia? Porque el único cerebro que realmente está formado y completo cuando nacemos es el cerebro primitivo, el cerebro reptil. Después se irá formando el cerebro mamífero, el cerebro límbico, el del vínculo. Y posteriormente se irá formando el cerebro superior, el cerebro humano y la corteza prefrontal que une los tres. Pero cuando nacemos tenemos solamente el cerebro reptil encargado de la supervivencia. ¿Cuáles son las tres reacciones de supervivencia? Si tengo un león enfrente, tengo tres opciones. Peleo con él, huyo o me hago el muerto. Y con base en estas tres respuestas se organizan entonces las estructuras de la personalidad. De manera que cuando te digan o cuando te digas, ¿por qué te pones así? No es para tanto, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Nosotros tenemos dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. ¿Qué es la memoria explícita? Es la memoria que surge cuando ya hay una parte del cerebro que se llama hipotálamo que está formada y que surge ya después de los 3 años de edad. Tiene tres características. Primero, me doy cuenta que estoy recordando. Ahorita que les hablaba yo de los tipos de apego inseguro, yo estoy recordando, me doy cuenta que estoy recordando y lo veo en el espacio y en el tiempo. Y esta memoria explícita es muy trabajable. Por ejemplo, yo puedo tener un malentendido con una amiga muy cercana y decirle, oye, pero tú ¿por qué me dijiste esto? Sonó como despectivo. Y ella me puede decir, no, yo lo dije fue por otra intención, porque me parece que deberías intervenir y te lo dije en ese tono porque era urgente. Entonces, uno puede trabajar con esas memorias y tener una historia correcta de lo que pasó. Pero antes de los 3 años, estamos almacenando todas estas escenas, todas estas experiencias en una memoria más primitiva que está en el cerebro reptil y que se llama la amígdala. Ahí es donde estamos guardando todas esas escenas que harán que ya al año hemos aprendido qué podemos esperar, qué no, si es seguro estar conectado con lo que siento o mejor me disocio, si vale la pena expresar lo que me pasa o si es una pérdida de tiempo, si tengo que aferrarme a mi mamá y hacerme siempre el que estoy en una crisis para que no me abandone porque solamente cuando estoy enfermo me atiende, o volverme totalmente autónomo e independiente en mi regulación emocional sin esperar nada de los demás y aislarme emocionalmente. La memoria implícita tiene una función muy importante, advertirnos del peligro. Cuando hay trauma, es como si nos hubiéramos quedado congelados en ese momento en que nos abrumó el dolor emocional del desencuentro. Nos quedamos como congelados en esas escenas y la forma como nos defendimos y aliviamos ese dolor se convierte en patrones de defensa rígidos y caóticos que constituyen la forma como funciono normalmente de manera automática y como reacciono ante el mundo de manera automática. Son muy persistentes porque, como les decía, la memoria implícita lo que hace es estar asociando, y si algo se parece a lo que yo viví en aquella época, la memoria me lleva al pasado sin que yo me dé cuenta y empiezo a sentir lo que en ese momento yo sentía y era apropiado. El terror, el miedo a estar vivo, porque eso me trae muchos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo soy una niñita y no corresponde lo que estoy sintiendo con lo que está pasando. Pero normalmente nos defendemos igual. ¿Por qué? En la infancia no somos capaces de aceptar que hay cosas que no pueden cambiar. A lo mejor mi mamá no puede amarme, no es capaz de un encuentro. A lo mejor ni siquiera es capaz de encontrarse consigo misma. Y no es porque quiera hacerme daño. Yo no creo que haya ningún papá que amanezca y diga, a esta niñita sí que la voy a dañar. Cada quien tiene suficientes razones para ser como es. De manera que no puedo juzgar, porque aquí no hay verdaderos culpables. Pero eso no quiere decir que no haya pasado.
Si yo de pequeñita, teniendo 1 año, estoy absolutamente aterrorizada porque estoy sola en un cuarto, si yo dijera, oye, mi mamá sí que tiene problemas, ojalá fuera con un terapeuta, ella no va a cambiar, ella no se puede encontrar conmigo. En ese momento me da un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo para sobrevivir en este mundo, en ese momento, es a mi mamá. Entonces, lo que hacemos es que pasamos de la conciencia de algo a la acción, a defendernos de ese dolor y dejamos de lado la aceptación. Nos sometemos a esas condiciones, pero inconscientemente decimos, no me va a volver a pasar, yo voy a lograr que esto no vuelva a pasar. Normalmente, en vez de dudar de las capacidades del Padre, lo cual significaría que estoy absolutamente solo, indefenso, lo que hace el niño es culparse a sí mismo. Si el problema soy yo, al menos puedo hacer algo para que esto cambie. Y esa es la función de los defectos de carácter. Son como unos niñitos que han metido a esta niñita molesta que siente todas estas emociones tan insoportables, la meten en un cuarto y la dejan allá encerrada para que no vuelva a salir y no vuelva a molestar. Entonces, no hay mayor soledad que la soledad de la persona que tiene que abandonarse a sí misma, que esa parte tan vital pero tan herida no la pudo habitar. Pero esa personita que quedó ahí atrapada, que quedó abandonada en un túnel, siempre querrá salir, siempre querrá ser escuchada. Y por eso nos pueden suceder situaciones en las que tenemos emergencias emocionales, en las que eso que sentimos no tiene proporción con lo que está pasando. Pero ¿por qué te pones así? No es para tanto. Y nosotros desarrollamos estos defectos de carácter rígidos como gerentes, que lo que hacen es reprimir a esta niñita y dejarla en el cuarto y que se calle porque es que es una gritona mala. Y construimos unos patrones caóticos, como unos bomberos, que cuando la realidad hace que la memoria implícita actúe y me lleve al pasado sin darme cuenta y empiece yo a sentir a esa niñita que salió del cuarto, entonces los bomberos saldrán a apagar las llamas del dolor sin importar las consecuencias. Entonces tenemos bomberos de todo tipo. Son la forma nuestra de controlar a las malas, que la niñita no salga del cuarto. Y entonces uno va al psicólogo y dice, ¿cómo hago para no tener ansiedad? Ayúdame a manejar la ansiedad. Ayúdame a manejar el miedo que tengo para hablar en público. Es decir, lo que queremos es fortalecer a estos gerentes para que yo nunca más tenga que sentir a esta parte que abandoné. O fortalecer a los gerentes en contra de los bomberos, porque los bomberos siempre tienen mala reputación. Es la gritona, la histérica. Hay bomberos que tienen muy mala reputación o peor reputación, que son el suicida, el mutilador, el adicto, los que tratan de aliviar sin importar las consecuencias. Pues, obviamente los gerentes siempre están en contra de los bomberos en contra de los gerentes y los dos contra esta parte exiliada que no pudimos integrar, que quedó desintegrada. Daniel Siegel, este maravilloso neuropsicólogo, dice que la salud es la integración y que la enfermedad es la desintegración. ¿Cómo entonces integrar todo esto? Como vimos, no se trata de controlar, ni a las buenas ni a las malas. Se trata de conocer este proceso. Primero, existe la memoria implícita. Es importante darnos cuenta cuando estamos bajo la influencia de la memoria implícita, cuando de repente tenemos sentimientos que nos abruman. Por ejemplo, una persona que fue golpeada, que estaba con mucho peligro en manos de sus padres, que nadie lo defendió. Obviamente, estar vivo está asociado con algo muy malo. Entonces, ¿qué le pasa? Si le toca pararse enfrente de un escenario, de un mundo de personas, la memoria implícita aparece. ¿Por qué?
porque ellos me van a ver. Entonces mi vida corre peligro. Eso era verdad. Y yo sentía apropiadamente que estar vivo era un peligro. Y lo que queremos es simplemente que se me quite el miedo. Pero el trabajo va a ser distinto. Mi yo auténtico que está detrás de todas esas partes exiliadas, bomberos y gerentes, está atrapada en el automatismo, pero no está destruida. Yo no soy nada de esto. Tuve que construirlo para tener algo de equilibrio. Tuve que exiliar estas partes y mis cualidades originales, en vez de acompañarme a mí, tuvieron que dedicarse a controlar por dentro y por fuera que yo no volviera a sentirme así. Por eso he desarrollado el abordaje terapéutico centrado en el ser, que consiste en recuperar ese yo auténtico, en empezar a conocer cómo es esta anatomía de este personaje que me ayudó a sobrevivir pero que no me sirve para vivir. Empezar a relacionarme con estas partes con las que me he identificado toda mi vida. Seguramente te han dicho, ay, es que cómo eres de perfeccionista, o ay, eres una histérica, ay, cómo eres de tímida. Y resulta que no eres nada de eso. Pero si yo creo que eso soy yo, que yo soy la que tengo que tener todo ordenado, que yo soy la que no puedo hablar, que yo soy la que tengo que complacer, que yo soy la que tengo que mandar, pues me tengo que hacer caso. Pero es importante desidentificarse de este personaje para que a esta parte exiliada que ha estado en manos de estos defectos de carácter pueda estar ahora en mis manos y yo pueda darle una respuesta adecuada, pueda advertir su presencia, interpretar correctamente lo que está pasando y darle lo que necesita de manera pronta y adecuada. Cuanto más la persona puede empezar a aparecer en este distanciamiento, en este desprendimiento, las partes defensivas empiezan a relajarse. No es bueno sacar el dolor de una, porque es que hay que curar al niño interno. Si yo no trabajo con los protectores lo suficiente para estar realmente presente yo, ellos serán los que continuamente estarán dándole la respuesta a esa parte que yo he exiliado. Y la idea es que ellas no le sigan dando las respuestas porque son infantiles y no sirven. Lo importante es que yo ahora sea la que saque esa parte exiliada del túnel y empiece a poder habitarla para no seguir en modo defensa, para no seguir funcionando y reaccionando de manera automática, sino alcanzar esa libertad que nos debe caracterizar. Es un trabajo posible y hermoso. Consiste en terminar de nacer para que todo se acomode como originalmente estaba diseñado.